Muy bien, 20 de septiembre. Septiembre es un mes dinámico. Está colocado entre la parte final del verano y el comienzo del otoño. Es una época y un momento de las diferentes etapas del año, de las épocas del año, que van marcando las diferentes posibilidades de cambios que experimenta la naturaleza. La primavera, las flores, el encanto, el aire fresco, las lluvias, el verano encantador para solearse, rejuvenecerse, tomar energía, la duración del día muy largo. El otoño ya empieza a declinar, ese tiempo largo, y como decíamos, se apodera de la gente la melancolía y hasta la tristeza que genera el ver caer las hojas, pero luego se torna un panorama hermoso. Claro, en el trópico no es así. En el trópico las estaciones del año se parecen mucho una a la otra, pero hay cambios. Por ejemplo, el cambio sustancial que hay entre el verano y el otoño, a medianía del camino, entre uno y el otro se presentan fenómenos naturales de muchas fuerzas. Los huracanes, terremotos. Bueno, agosto ya es una parte vibrante del verano y aquí han sucedido terremotos. En diciembre hay huracanes en diciembre. Por ejemplo, el que destruyó una fortaleza, según narran los que llevaban la cuenta de todos los crímenes y todas las maldades que cometían los españoles aquí. Al establecerse que colapsó una de las naves, aprovecharon toda esa madera, todas esas diabluras que traían para construir una fortaleza de madera. Pensaban que los aborígenes no conocían el fuego. Estaban muy equivocados porque los aborígenes ya habían conocido tantas cosas que le permitían moverse en la isla de un lugar a otro como si nada. Lo que le tomaba más adelante a los españoles de Santiago a la capital, que le duraban 15 días en mulo y en caballo, los aborígenes desde Yamel a Higüey duraban 4 días porque conocían caminos y tenían una agilidad en el movimiento extraordinario. No había caballo aquí porque no lo conocían el caballo. Los caballos los trajeron los españoles. Eran gendarmes militares esos caballos. Bueno, en fin. Y saludamos con mucho entusiasmo a todos ustedes que nos están viendo, que están compartiendo, interactuando con nosotros, y los saludamos. Muchas personas que nos dedican un tiempecito, y qué bueno, porque quiero, para ir acumulando una audiencia mayor, es importante suscribirse en el canal. Rafael Cerullo, usted le da abajo ahí, usted se suscribe. Esto no es para conseguir dinero ni para nada, porque esto lo hacemos de dictamen de nuestras reflexiones. Nuestras reflexiones. Todo lo que decimos aquí es porque pensamos que puede contribuir en algo. Y tratamos de no involucrar en lo personal a nadie. Todo lo que digamos sobre alguien es una acción política, que son personas públicas de los cuales usted puede opinar sin hacer acusaciones infundadas. Pero que una persona
colabore con el Departamento de Estado en los planes que tienen de expansión el imperio norteamericano y le faciliten informaciones y acciones en contra o a favor de algo. Esto no es catalogarlo de que es un malvado, no, que está en contra del statu quo que se está viviendo en el momento. O puede ser de la FSD, de la rusa, o puede ser chino. Alguien puede estar dándole informaciones al Departamento de Inteligencia chino, bueno, al de Irán, pero Israel tiene aquí todos los agentes del mundo. Y qué duda que cualquier político de estos, por más caliente que tenga la cabeza en apariencia, no es un agente del Mossad. Claro que sí. Así que no es nada personal. Ni le tenemos envidia ni odio a nadie. No. Porque en lo humano tenemos nuestras convicciones de cada persona con las que nos hemos tratado. Y generalmente son todas muy buenas personas. Reitero que no tiene nada que ver en lo político si sirven al proyecto de liberación nacional de Juan Bosch o sirven a los designios del imperio que procuran hacer con este país y con los demás países vecinos del Caribe, incluyendo en nuestra propia isla, algunas estrategias que se hayan planteado para torcer el curso de la historia. Bueno, en unas reflexiones siguientes voy a hablar de cómo los belgas aprovecharon un liderazgo de un Tutsi que se destacó mucho, un hombre de 42 años, 46, y lo fueron formando y le fueron infundiendo de que los Tutsi eran un peligro para su etnia y del otro lado también tenían una incidencia importante y fueron creando una situación adversa entre las dos etnias. Y vamos a hablar de eso en una próxima reflexión porque hay que tener mucho cuidado con el nazismo. El nazismo es la persona que se sienten con superioridad a los demás o que se sienten ser superiores a los demás. Eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente son narcisistas, los supremacistas son racistas, persiguen a los inmigrantes, les hacen daños a los inmigrantes. Y nosotros que somos hijos de inmigrantes, llevamos en nuestra sangre la actitud de no atropellar a los inmigrantes, a las personas que vienen de otros países a trabajar, a aportar al desarrollo en su cultura, en sus alimentos, en sus sapiencias, en sus religiones, en fin. Por lo que eso hay que tratarlo con mucha audacia y sin pérdida de tiempo. Porque el diablo tienta a las personas como tienta a las sociedades. Los refranes no se equivocan. Bueno, pues también vamos a abordar en una próxima intervención a profundidad los huracanes y los fenómenos naturales. Pero hoy hemos visto en estos días pasados cómo el bloque euroasiático y el bloque oriental han dado un paso gigantesco, para consolidar estrategias para alcanzar resultados importantes en la consolidación de sus naciones, en lo político, en lo militar
en lo social y en la independencia de cada quien. Es decir, que surge un nuevo polo de gobernanza en el mundo donde las relaciones serán de paridad. Es decir, en lo político cada quien tendrá su forma de ejercer la gobernanza y los demás tienen que ser respetuosos, porque es importante señalar que la gobernanza se divide en varias vertientes, unas que son independientes de los dictámenes religiosos, otros que son independientes de las élites que controlan lo económico, y aquellas que usan las religiones para imponer su visión de dominio y extraer las riquezas y consolidarse ellos en lo económico. Los que se orientan por las religiones, podemos poner un país de ejemplo como Irán, son gobernados sobre la sombra de la orientación del Islam, sobre todo las concepciones vertidas sobre la base de profecías de Mahoma, y los que se ocupan de usar las religiones para imponerles su voluntad en lo económico, en lo social y en lo político, son los occidentales, que el imperio occidental que enarbola el cristianismo, y la cruz que llevan encima tiene una puya en el extremo y se la clavan en el pecho a los que no están de acuerdo con sus dictámenes. Y ese imperio occidental lo dirige hoy, como lo dirigió ayer Roma, Italia, hoy lo dirige, lo encabeza, y ese es el gendarme del mundo, Estados Unidos. Nada en contra, porque nosotros hemos dicho aquí que si hay un país en el mundo con el cual nosotros debemos procurar llevarnos bien, claro, exigiendo respeto a nuestra forma de vida, es con Estados Unidos, porque allí hay alrededor de 2.500.000 dominicanos que viven, residen y hasta son dominico-americanos, es decir, que tienen la nacionalidad americana, norteamericana. Por lo que hay que llevarse bien con Estados Unidos, además que es el primer socio comercial. Y nuestro segundo socio comercial es Haití, que con dicho país debemos procurar, sobre todas las cosas del mundo, de llevarnos bien y aportar a que ese país no siga saqueado, vilipendiado por los imperios, ni sometido a la ignominia y a los vejámenes de los seres humanos como los han hecho los imperios occidentales representados en Francia, Estados Unidos sobre todo, para golpear esa nación, por ser la primera nación de esclavos que trajeron del África y que amadrinaron, lo esclavizaron, lo explotaron, lo diezmaron y lo convirtieron en seres humanos en el que más dolor no podía caber en su corazón y en su cerebro. Por lo tanto, entendiendo por las vicisitudes que ese país ha pasado, hay que comprender que hay que darle la mano para que vengan desde atrás junto con nosotros y hacer dos países económicamente poderosos para el bienestar de cada uno de los seres humanos que habitan esta isla. Aunarnos con hermandad,
sin odio, sin rencores y sin racismo, sin venganza, porque hemos caminado juntos y tendremos que caminar toda la vida y toda la existencia juntos, porque no pueden exterminar 10 millones de haitianos y tampoco podrían exterminar 10 millones de dominicanos. Lo que sí que seríamos una confederación comercial muy grande de 20 millones de habitantes en el que nos ayudemos uno al otro para crear progreso, desarrollo y bienestar para ambos. Así que mucho cuidado porque hay personas que se despistan pensando que se van a hacer los graciosos y en su corazón albergan aptitudes nazistas, racistas, y eso lo distorsiona. Hay que tener mucho cuidado. Por eso decimos y reiteramos los planteamientos que ha hecho doña Margarita como precandidata del PLD de la importancia de las mesas de discusiones y de negociaciones para el desarrollo, el progreso y el bienestar. Por lo que, entendiendo, ella está comprometida con hacer una gran mesa de diálogo con nuestros vecinos para crear las condiciones de una forma en que cada quien se desarrolle y alcance sus niveles de buenas esperanzas de acuerdo a su realidad y su cultura para que vivamos mejor tanto los de este lado como los de aquel lado. Así que en la unión está la fuerza para vivir mejor. Pues esos países que se han constituido nueva vez en un bloque importante, Rusia, Irán, China, la India, Brasil está ahí, Sudáfrica, y aún más las 30 naciones que hicieron un acuerdo comercial con China hace alrededor de 8 meses, constituyen, podríamos decir, alrededor de 4.000 millones de habitantes, más de la mitad de la población del globo terráqueo. Por lo tanto, nadie puede pensar e imponer su voluntad a una decisión tan clara, tan tajante y tan importante para el desarrollo humano, donde habrán oportunidades de mucho más progreso, pero para todos. Por eso nosotros hemos planteado de la importancia y la trascendencia de la propuesta que le ha hecho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos de consolidar un gran bloque de desarrollo comercial entre América del Norte, América del Sur y el Caribe, y que nuestros países se mancomunen en objetivos y propósitos que nos permitan abandonar el atraso y el subdesarrollo. Y Estados Unidos está obligado en este momento a mirar hacia América, dedicarse a América, y por eso hemos dicho que tan pronto Estados Unidos deje el puesto de el gendarme del imperio occidental, tendrá que aplicarse en lleno a procurar hermandarse, procurar una hermandad con los pueblos, con los países y las naciones de América del Sur, América del Norte y el Caribe, para generar progreso y competir con los demás bloques. Porque lo que les proporciona China de mano de obra barata en América sobran, que pueden generar con la cultura de entrega y dedicación al trabajo que tenemos los latinos americanos,
un sitial muy importante en el progreso y en el bienestar y el desarrollo del comercio, que nos pondrá en una situación mucho mejor que la que tenemos hoy día para competir con Oriente y con Euroasia. Pero no es a la fuerza, no es a bombazo como han querido usar a Ucrania para debilitar a Rusia y averiguar qué es lo que tiene Rusia y averiguar cómo es el apoyo de Irán con Rusia, de China con Rusia. No, olvídense de esa supremacía. Los norteamericanos deben aterrizar y entender que la equidad empieza a jugar un papel de enorme trascendencia y de gran importancia para el desarrollo humano. Así que saludamos la propuesta del señor presidente de Andrés Manuel López Obrador, el presidente más querido que ha tenido México, América y muy probablemente el mundo, y que acaba de hacer una propuesta de un plan de paz para Rusia, Ucrania, Europa y para todo el mundo. Deben hacerle caso a López Obrador, porque López Obrador es un iluminado. López Obrador es un iluminado. Entiéndanlo. En 3 años de gobernanza ha impulsado un progreso enorme en México. Y a sus 6 años, cuando termine su mandato, México no tendrá nada en lo absoluto de parecido al México del neoliberalismo, sino será México el punto de partida del futuro al cual debe transitar la humanidad, de equidad, de dedicación en la gobernanza para la población, en la procura del desarrollo, del progreso y del bienestar como lo está consiguiendo para todos, llenando a México de hospitales, de escuelas, de caminos, de carreteras, de aeropuertos, de vías férreas ultramodernas, de conexión, de conectividad de los mundos, conectar el Pacífico con el Atlántico. En fin, México es el norte a seguir para América. Si los norteamericanos no ponen atención al iluminado de López Obrador, tendrán grandes derrotas y se convertirán entonces en un país tercermundista. Óiganlo bien. Tendrán una regresión enorme hacia el atraso, porque los poderosos siempre emigran donde ellos entienden viven mejor. Pero sobre los poderosos quiero reiterar nueva vez la importancia de hacer un paro mundial por las redes, promoverlos, contra la acumulación de las grandes fortunas en poca mano y la distribución de la riqueza en toda la población del mundo, para que haya desarrollo en equidad, para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de progreso y de vivir con dignidad. Por lo tanto debemos hacer ese paro simbólico de un día en contra de la acumulación en pocas manos de las grandes riquezas que produce el mundo. Del mundo, porque igual en Rusia, porque igual en China, porque igual en Japón, en la India, donde más desigualdad hay y donde la pobreza es enorme. Así que hay que corregir, pero no se va a corregir solo ese problema. Debemos hacer un gran movimiento por las redes para un día de brazo caído contra la acumulación de la riqueza en pocas manos, es decir, en pocas personas, porque necesitamos equidad para que haya desarrollo, progreso, bienestar y felicidad en el planeta. Bueno,
El día pasado hubo un problema muy serio en La Romana donde perdieron la vida varias personas y eso debe llamar mucho la atención porque es parte de la crispación en que están viviendo los seres humanos en nuestra nación. Es decir, los dominicanos por malas políticas que son implementadas en todos los aspectos del desarrollo humano, hoy está en un punto de crispación enorme que puede provocar un desenlace muy grave para toda la población. Ese fenómeno se debió a deudas pendientes, a querellas pendientes de estafa, y nadie les hace caso a esas denuncias. Y llega el momento entonces que las personas tratan de hacer justicia por su propia cuenta. Y esas son las razones por lo que generó la muerte de varias personas, cosa que nunca debió pasar por la crispación, por el engaño, por la estafa. Pero eso viene sucediendo en todas las instituciones del gobierno, todas. Las deudas pendientes de pago que heredaron no han querido pagarla. Y entonces la población va acumulando crispación, Y en cualquier momento verán que, además del ministro que asesinaron en este gobierno, es posible que fenómenos de esa naturaleza se repitan por la crispación que genera el negarse a pagar deudas pendientes de ubicaciones, de trabajos realizados, de trabajo ya finalizado, que deben pagarlo, que deben revisarlo y pagarlo, de adendum, que no quieren hacerlo y que le deben a los ingenieros, a los contratistas que suministran al Estado, en fin, y que se dejen de estar gobernando para las élites, porque a los que les llevaron dinero para que empezaran a gobernar, a eso sí le están pagando y le están renovando inclusive su derecho a participar en los supuestos concursos que hacen, que son amañados. Porque ¿quién es el que no sabe aquí que cada sector de las élites que llegan a los gobiernos, los concursos los amañan para que su gente obtengan las ganancias de esos concursos? Pues le exhortamos al ministro de Turismo, al ministro de Obra Pública, al del INVI, al de INAPA y a todas esas instituciones, así como las Fuerzas Armadas y las instituciones que compran y como educación, que les paguen a los contratistas las deudas pendientes, porque de lo contrario eso puede aumentar enormemente de forma exponencial la crispación. Por lo que decíamos que este país tiene que ser gobernado por una mujer con astucia, con capacidad, con preparación, con las condiciones y el conocimiento del ejercicio de la gobernanza, para que cuando llegue la crispación a su puerta, se le busque la solución y todo vuelva a la normalidad, porque lo que hemos dicho es que una mujer está en condiciones de tranquilizar nuestra nación, para que vivamos en paz, para que vivamos en armonía, para que tengamos más tiempo para el trabajo, para la diversión sana, para el entretenimiento y para la producción, para la entrega a la innovación, que genere trabajo, que genere desarrollo, que genere progreso y bienestar. Y eso puede hacerlo una mujer en este momento, porque están preparadas para tomar la rienda en primer orden y llevar a nuestro país por un sendero que ya hemos dicho, el sendero del desarrollo, del progreso, del bienestar y de la felicidad para todos los dominicanos, pero para todos. Así que se está acabando el tiempo de las élites y por eso exhortamos a esos elitistas que gobiernan y que se creen superiores a todo el mundo. Inclusive se piensan que los demás empresarios son todavía empleados de la familia de la que él desciende. Por ejemplo, hay instituciones en que su ministro
se siente ser superior a todo el mundo, porque piensa que todo el mundo tiene que hacerle la reverencia. Y le vamos a vaticinar que nunca será presidente, nunca. Porque élites de esa naturaleza no podrán ser presidentes en este país. Como tampoco los nazistas, racistas y los que golpean a los inmigrantes nunca podrán ser presidentes. Así que exhortamos a esos señores a que cumplan, porque ya ejemplo de incumplimiento hemos tenido muchos que han generado muerte. En gobiernos pasados, en este gobierno, y de no rectificar, entonces se generarán grandes acontecimientos. Rectifiquen, paguen lo que deben y pónganle atención a las necesidades de la población. Hay que tomarse su cafecito temprano, porque eso anima. El café tiene muchas propiedades. Por eso, al tener tantas propiedades, hay grupos en contra y grupos a favor. Claro, los que están en contra son los que tienen su concepción en cuanto a los diferentes alimentos. Y sobre todo los que entienden que el café podría contener un grado importante de droga, cosa que no es cierto, porque el café que tomamos los dominicanos es suave, caliente y un poco dulce, no muy dulce, porque eso se hace daño a la salud. El azúcar, todo ese azúcar que usted ingiere se convierte en grasa, y la grasa le tapan las arterias, le producen entonces grandes catástrofes en la circulación de la sangre, y de ahí se desprenden la minúscula partícula que le tapan las venas que van al corazón o que van al cerebro, y es una hecatombe, o un derrame cerebral, o un infarto. Así que pongan atención a eso. Bueno, nosotros habíamos hecho vaticinio de que las élites, cuando gobiernan para sus grupos, siempre los acontecimientos que se generan le producen dificultades en lo social. La crispación aumenta, en lo económico la mayoría se debilita, en lo político se parcializa la gente en contra de esos grupos elitistas. Y esos grupos elitistas dan su evidencia de que lo más importante para ellos son los sectores que han generado grandes riquezas a la sombra de los gobiernos, porque los grandes empresarios aquí han progresado a la sombra de los gobiernos. Desde los españoles a la fecha. Todavía cuando llegaron los españoles aquí, los aborígenes, había una clasificación de mando, pero que casi la mayoría de la población vivía en equidad. Claro, siempre hay un supremo que ellos lo emparejan con los supremos divinos, con el sol, con la luna, que ese goza del halago de casi todo el mundo, porque se considera el rey, el supremo. Pero esos gobiernos de élite siempre atraviesan por dificultades muy importantes y cosas raras y extrañas, la naturaleza lo golpea duro. Parece que no hay sinergia con la grandeza del universo, porque la grandeza del universo genera una energía donde procura que los seres vivientes vivan en equidad, en armonía, en respeto. Pero las élites no procuran eso. Por eso entonces los huracanes los atacan, los terremotos,
los incendios de los bosques, el descuido a las necesidades de la población, el entregarse de lleno a los intereses de lo que representan, de los capitales, de los grandes capitales. En fin, hay una situación que no es muy agradable para la mayoría de la población, y entonces la población, que fue quizás engañada por una propaganda que pusieron en marcha de que con ellos sí que iban a vivir mejor, se han dado cuenta que es una estafa. Pero vemos un poquititico de cambio, por lo menos, y verán que es una simulación, lo van a ver que es una simulación. En este caso de esta tragedia que ha sucedido al país, se han preocupado enormemente por ir y acudir a los lugares donde el huracán ha producido destrozo, daños y dificultades para la población. Pero al pasar los días se van a dar cuenta que todo es un boom de propaganda y que en la solución se quedarán cortos. Recuerdo cuando el huracán George, para que sepan, cuando un pueblo se pone rabioso, para que se entienda, se pone rabioso porque no le dan la respuesta en el momento. Y el presidente Fernández, de entonces del PLD, visitó la región este y ya a mí me habían designado para encarar los problemas de las viviendas. Y claro, nos fuimos más lejos, apoyamos el saneamiento de las ciudades, apoyamos al mantenimiento y restablecimiento de la energía eléctrica, y eso se lo comunicamos a los ministros de Obra Pública y de la CDE de entonces, de que estábamos apoyándolo, que si no había problema, y nos dijeron que muy buena acción y que ellos se sentían contentos. Y la población hizo salir al presidente porque entendían que todavía no habían empezado a resolver nosotros los problemas que ellos tenían. Porque estábamos en el proceso de abasto para empezar el plan de enfrentar los desastres que se provocados por el huracán George. El presidente salió y dijo: resuelve. Y debo informarle que a los 15 días volvió el presidente y lo recibieron como un héroe nacional. Porque ya habían encarado de una manera tan importante las dificultades que se habían generado en materia de vivienda, la pérdida de vivienda, la pérdida de los techos de la vivienda, la pérdida del buen desenvolvimiento por falta de energía eléctrica y la acumulación de todos los desechos que provocó el huracán en las ciudades. Y a los 15 días ya las comunidades habían retornado a la normalidad. Por un esfuerzo titánico que hicimos, y solo reconstruida más de 60,000 viviendas y construida nueva más de 4,000 en 45 días. Con un plan que le presentamos al señor presidente de entonces, de construir vivienda de 45,000 pesos, en ese entonces, que hoy sobrepasan los 500,000 pesos, de seguro. Bueno, son $400,000. 400,000 pesos de entonces eran alrededor de... El asunto que son casas que hoy costarían por encima de los 400,000 pesos. Hoy día, mucho más. Y en 45 días le hicimos con los ingenieros de las comunidades oriundos, de esas comunidades, con los maestros constructores de esas comunidades, por instrucción del presidente y con la asignación de los recursos que destinó el presidente, 100 millones de pesos, y que se administraron bajo la luz de Dios, con transparencia, con equidad y sin
segregación. Y a cada quien que perdió su casa se le hizo su casa. Comunidades enteras se le hicieron sus casas, se hicieron barrios enteros. Además que estuvo involucrado para entonces en la supervisión de los trabajos el secretario de Estado, entonces hoy ministro, el cargo lo ocupaba el compañero Danilo Medina, que no cejó un centímetro, no cejó nada para empujar que se resolvieran los problemas de las comunidades al menor tiempo posible. Bueno, eso es lo que vale. La dedicación, la entrega y el respeto a las instrucciones del presidente. Si esos funcionarios que él tiene no respetan sus instrucciones y van a buscársela como toro para enriquecerse, mucho más rápido será la caída del actual gobierno. Así que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, porque deben estarse frotando la mano, porque pasó un huracán y va a haber dinero sin control para ellos. Recuerdo, me visitó por aquí, óyete, no hay nada que se pueda hacer de emergencia, porque por lo menos antes teníamos esa emergencia y trabajábamos y se nos pagaba, porque con el dinero que se destina para las emergencias no hay tantos requerimientos de esos burócratas que manejan y supuestamente la transparencia del uso y la disposición de invertir dinero, porque son emergencias, y para las emergencias la conducta de la aplicación de los recursos es diferente, hay más flexibilidad. Por eso mucha gente piensa que se va a hacer muy rico ahora con estos desastres. Que tengan mucho cuidado, porque la crispación que hay en la población es muy grande, muy grande. Pero quiero advertir al presidente lo siguiente: con la energía que se producen y que se van a producir a partir de las presas, abastecerse de cantidades enormes de agua, claro, y de sedimento también, porque ya la vida útil la vida útil, es decir, los años que debe vivir una presa han disminuido porque el sedimento ha ido desplazando el agua. Y la producción de energía hidráulica, los motores no trabajan con sedimentos, se dañan. Que por cierto, de seguro, esos motores nunca jamás han sido rehabilitados, y mucho menos modernizados, porque si se hubieran modernizado, la producción fuera mayor y necesitaran muy probablemente menor cantidad de agua para producir energía. Y esa energía que se produce en las hidroeléctricas es la naturaleza la que proporciona los medios y los recursos, porque las inversiones se pagan a largo plazo, las que no se han pagado, porque las que se han pagado sale gratis. Y de seguro que con lo que van a producir esas presas, si la ponen a producir, y si la mandan a las redes, porque vamos a explicar lo siguiente, con la cantidad de dinero, antes de explicar lo siguiente, con la cantidad de dinero que se economizaría el país produciendo energía con las hidroeléctricas, se cubriría todas las inversiones de daño, de la solución de los daños que provocó el huracán. Que saquen la cuenta, porque la producción de energía de las hidroeléctricas andan por un rango muy importante, porque la energía eólica y la energía solar solo alcanza de un 2,5% a un 3%. Pero tenemos la gracia de que el presidente Medina tuvo la osadía de construir la Catalina, que con el recurso mineral que se mueve esa planta, está muy por debajo el precio del gas en estos momentos, del gasoil y de los demás combustibles que se desprenden del petróleo. Así que si ponen a funcionar y no apagan la transmisión de las hidráulicas a las redes,
porque deben darle preferencia a los productores privados. Entonces, la crispación aumentará, porque eso se sabrá. Porque eso sucedió en México. Y eso sucede en todos los países donde el neoliberalismo es quien traza la política. Y como en este país los elitistas son neoliberales, de seguro la energía hidráulica no la van a enviar a las redes. Y vamos a estar pendientes de eso, porque eso puede costarle muy caro. Claro, ya su ineptitud en la gobernanza y su inclinación a los sectores elitistas para favorecerlos ha crispado tanto a la población que de seguro un día más del 2024, en agosto, el 16 de agosto, no durarán gobernando. Así que deben tomar eso en cuenta. Hay un tema, porque estamos cansados de que nos estafen, de que las élites se empoderen de los gobiernos, y que de las élites sean los dueños y amos de todo lo que representa en cuanto a empujar la producción nacional en cualquier área de las actividades productivas, en la agricultura, en la construcción, en fin, en todas las actividades, en las asistencias sociales, en la asistencia médica. Todos son las élites, las élites, las élites. Estamos hartos de eso. El huracán, que es un fenómeno muy propio de la época, ya que produce grandes corrientes de energía de alto grado de temperatura, y otras regiones que producen temperatura más baja, es decir, para la época quizá una de 8 grados, de 10 grados Celsius, que es fría, corrientes de aire frío que en un punto importante del cono del África, del cono occidental del África, chocan el aire frío y el aire caliente y generan un torbellino y producen entonces acontecimientos de diferentes índoles, como desde tempestades, tormentas, ciclones, huracanes, y empiezan un recorrido desde el África hasta el confín del mundo, pasando siempre por las Américas, otras pasan por el Atlántico profundo, lo atraviesan, y eso genera grandes dificultades sobre todo a los países pobres, pero a los ricos también. Porque recuerden del huracán que destruyó a Nueva Orleans. La destruyó por completo. Decenas de miles de muertos. Y así los huracanes van desplegando terror, destrucción y miedo en las poblaciones. Y eso se acentúa más porque la mayoría de nuestros países están gobernados por élites. Por eso hoy día en México la población está mucho menos encrispada, porque hay un presidente que no se descuida en el apoyo a la población. Y su lema es claro: primero los pobres. Gobernar para todos, pero primero los pobres, con pensiones, con asistencia para su vivienda, asistencia para la niñez, asistencia para los jóvenes, asistencia en todos los órdenes de la palabra, y el pueblo va desarrollándose y va proporcionando un bienestar enorme en toda la población. 1000 lores al presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros lo seguimos
y sé que no va a quebrar, que no va a doblarse. Por eso le tenemos admiración y sus concepciones la compartimos. Por eso compartimos la propuesta que le ha hecho a Estados Unidos de mirar la cara hacia América para impulsar el desarrollo con una producción de bienes y servicios compartida, con equidad, donde el principio de ganar, ganar sea el que prevalezca. Pues los huracanes mucho más daño hacen aún cuando el ordenamiento territorial de una nación ha sido violado, desaforrado, ha sido diezmado el ordenamiento, donde sus cañadas han sido invadidas por pueblerinos, donde las tierras llanas y productivas han sido destruidas para construir edificaciones, y por ende los valles fértiles han ido desapareciendo, donde los arroyos se mudan en sus laderas, en las laderas de los ríos, ocupan las barrancas, los barrancones, y en fin, las ciudades pierden el norte de la orientación en cuanto a dónde debe ir cada cosa. Es como una casa donde el baño y la cocina da igual, donde la sala y el vertedero no importa, donde el polvo, la arena, el lodo, en el piso es igual que en el patio. Entonces, en esa casa lo que predomina es la fertilidad de la inmundicia. Y así viven nuestros barrios porque él mismo lo ha inducido así. No es porque la gente huye de sus campos, es que ha abandonado los campos. No es que la gente quiera vivir en los barrancones, no, es que los han obligado porque los gobernantes no producen viviendas para la población. No es que tengan que vivir a la orilla del río, es porque no consiguen un solarcito que pueda proporcionarle en un lugar específico para el buen desenvolvimiento de la vida, los gobernantes, ni de las ciudades, ni de los gobiernos superiores. Así que el ordenamiento ha sido arruinado. Hay una deuda atrasada de decenas y decenas de años que no se cumplen con la población. Pasemos a cumplir con el abandono que hemos sometido a las poblaciones de la deuda pendientes, para que la gente pueda vivir en mejores condiciones, para que haya desarrollo, para que haya progreso, para que haya bienestar, haya equidad y felicidad. Y la equidad en todo, para que no se quede la equidad en la justicia y que la falta de justicia, porque la gente no paga, proporcione crímenes como lo que han estado aconteciendo por falta de cumplimiento de los deberes de cada persona. Nos veremos el próximo lunes, porque el lunes pasado era día del huracán y preferimos hacer nuestra intervención que hacemos sobre la base de nuestras reflexiones, en las que procuramos no herir sensibilidades particulares, porque no hablamos en lo personal, hablamos de asuntos políticos y de posiciones políticas que generan o no generan bienestar. Y por eso nosotros hoy día abogamos porque la señora Margarita Cedeño, la población dominicana le dio la oportunidad, como así las mujeres y los hombres, para que ella decida los destinos de este país en primer orden, porque en segundo orden, en tercer orden y en todas las responsabilidades que ha tenido, lo ha hecho muy bien. Llegó la hora de que la mujer contribuya a enderezar los entuertos
que aún tenemos por delante. Muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes.